con el anuncio de una ruptura institucional, encendió todas las alarmas políticas, sociales y económicas el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Luego de una semana de ires y venir, de rifirrafe, de encuentros amplificados hacia un solo lado, valga la pena decir, por parte de la mal llamada gran prensa colombiana, y con algunos movimientos de tipo político en el gobierno del pacto histórico en cabeza de Francia Márquez y Gustavo Petro. Durante estos últimos días, la sociedad colombiana ha estado siendo testigo de la evolución de algo que muchos opinadores, muchos analistas, expertos, politólogos, sociólogos han denominado el avance en la intencionalidad de instaurar un golpe de Estado blando en Colombia. La pugnacidad entre una derecha histórica colombiana que durante más de 200 años ha estado en el poder político, económico, con el control social de la República de Colombia, que ve y vio con horror cómo una propuesta de centro izquierda progresista los desplazó en las pasadas elecciones presidenciales. Pues bien, este es el escenario con el que queremos conversar con ustedes virtualmente en este encuentro que se llama La Conversa de Fin de Semana, sobre esa alarma que prendió el presidente Gustavo Petro, que denominó la ruptura institucional, y que definitivamente no ha tenido el eco de la manera que muchos quisiéramos por parte de los grandes medios de comunicación, y que sin embargo sí ha causado revuelo en los medios alternativos, en las redes sociales. De eso queremos hablar con ustedes el día de hoy, agradeciéndoles por su generosidad, por su paciencia, por sus comentarios, por sus críticas. Estamos haciendo todas las mejoras posibles para que este espacio, que es suyo, todos los días sea mejor. Qué bueno que estén aquí todavía con nosotros en este su espacio de análisis y opinión generada desde la provincia que se llama La Conversa de Fin de Semana. Espero que ustedes también ya se hayan puesto cómodos, hayan traído sus pasabocas, sus refrescos, para compartir con nosotros estas reflexiones que sobre el diario acontecer cada 8 días hacemos aquí. Les contábamos al inicio que, tal como ustedes lo están viendo en el banner que se desplaza debajo de la pantalla de sus dispositivos, hoy vamos a tratar de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre esa alarma que encendió el presidente Gustavo Petro en estos últimos días. Pero antes de meternos un poquitico en el análisis de qué significa eso de la ruptura institucional, quisiéramos en esta primera parte de la conversa del día de hoy hacer una especie de contextualización, contarles a ustedes cuáles son los previos, ese entorno en el que se da esta ruptura institucional. Aunque aquí quienes han seguido con juicio las
emisiones de la conversa de fin de semana, sabrán que esto ya es una especie de fenómeno que se venía madurando incluso desde las campañas presidenciales. Pero bueno, sin embargo, vamos a hacer muy resumido esta contextualización. Primero de todo, hay que mirar el escenario, los actores que se mueven en este escenario de este punto de la actualidad económica, social y política de Colombia. Quienes están en este campo del juego. Por un lado, están las fuerzas progresistas, históricamente conocidas como de izquierda, que recientemente, en años recientes, han logrado un avance bastante significativo en la presencia institucional. Algunos provenientes de procesos de paz pasados, como el M-19, el Quintín Lame, PRT, eh, y recientemente con las exguerrillas de la FARC-EP. Otros movimientos y partidos históricamente legales, el Partido Comunista Colombiano, lo que fue el Polo, la UP, el Maíz, incluso la Alianza Verde, algunos sectores del Partido Liberal, fueron avanzando en posicionarse dentro de la institucionalidad, en el Senado, en los distintos cargos de elección uninominal, gobernaciones, alcaldías, y recientemente un proceso que ya se venía más o menos gestando con la candidatura de ya extinto Carlos Gaviria, con el mismo Gustavo Petro, con Luis Eduardo Garzón, con quienes la izquierda y los movimientos progresistas habían avanzado enormemente en su presencia electoral. Sin embargo, durante casi más de 200 años, la derecha ha mantenido la hegemonía en el poder político regional, en el poder político local, tal como se reconfirmó en las pasadas elecciones del octubre del año pasado. Sin embargo, la coyuntura del gobierno pasado, el gobierno nacional pasado de la derecha colombiana en cabeza de Iván Duque, uno de los alfiles del uribismo, dio para que ese hartazgo, ese cansancio, esa indignación por una violencia casi que sin extremos, sin límites, atroz, una crisis económica que ya se venía gestando, no ahorita en estos últimos días, sino de tiempo atrás, como consecuencia de que Colombia haya adoptado un modelo extractivista en lo que único que hacemos es sacar recursos naturales, renovables y no renovables, eh, un- un- unos programas de gobierno, unas políticas nacionales que estrangularon al pequeño productor, al pequeño empresario, al pequeño industrial, hicieron de lado al pequeño campesino y dio como resultado una sociedad que todos los días es más desigual, en un escenario en que las grandes mayorías están sumidas en la pobreza, en la miseria, y unas minorías que están generalmente en la parte arriba de la pirámide social, pues son dueñas de casi todas las riquezas de Colombia. Hay unos estratos medios muy mínimos que tienen que cargar con el peso fiscal, es decir, con los impuestos para sostener un aparato estatal muy inmenso y normalmente entendido como corrupto. Ese es el escenario. Pues bien, eh, la derecha, por más de que perdió el espacio en la presidencia y en el gobierno ejecutivo central, como les decía al principio, no ha perdido vigencia. Como les decía anteriormente, todavía son muy vigentes en las regiones, en las ciudades, en los municipios. Y sin embargo, también supieron, y así lo han hecho durante tanto tiempo, diseñar un Estado, un marco jurídico que les permita retener ese poder,
que ocasionalmente pudieran perder, como pasó en las pasadas elecciones presidenciales. ¿Y en qué consiste eso de ese diseño del marco jurídico y del aparato estatal? Como todos ustedes saben, el fiscal general o la fiscal general, el procurador o la procuradora, contralor, contralora, el defensor del pueblo, son entidades que tienen bajo su mando una frondosa nómina, cada una de estas entidades, y a su vez ellos son elegidos como ejercicio político, es decir, senadores, magistrados, congresistas los eligen a ellos para que ellos después, supuestamente entre comillas, ejerzan control sobre el actuar disciplinario, político e inclusive penal de los funcionarios y el resto de cada uno de nosotros. El diseño que tiene el Estado colombiano ha permitido que la derecha, en este caso, así haya perdido la presidencia de la República de Colombia, haya mantenido el poder de control en entidades como la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la República, en cabeza de la señora Cabello, Procuraduría, y en cabeza del ya casi, ojalá, saliente fiscal Barbosa. Pues bien, estos dos entes, que supuestamente el uno, la Procuraduría, está encargada de velar por los derechos de los ciudadanos y por el buen funcionamiento del Estado, pero sobre todo sobre el normal comportamiento de todos los funcionarios públicos de Colombia, se ha dedicado a ejercer un papel más político que disciplinario. Y ustedes ya lo han visto en todos los espacios de comunicación alternativos y tradicionales, como esta señora, y así lo denunció recientemente una senadora del Pacto Histórico, tiene un doble rasero para ejercer esa labor que le encomendaron de defensa de los derechos del bien público y sobre todo de la disciplina, del buen comportamiento de los funcionarios públicos de Colombia. Aquí ya lo habíamos denunciado hace mucho tiempo, tan pronto ella se posesionó. El primer acto oficial como procuradora fue proponer un proyecto de ley que creciera más esa frondosa nómina de la Procuraduría y que le dieran unas facultades judiciales para poder ella ejercer ese control desde la Procuraduría. En tanto que se creció la nómina, el funcionamiento de la Procuraduría ha dejado mucho que desear. En esas primeras de cambio, y aquí lo habíamos dicho en la pasada edición de la conversa, la Procuradora absolvió a los responsables disciplinarios o disciplinares del sonado escándalo de Refical, donde los dineros suyos, de nosotros, los colombianos, fueron despilfarrados, fueron desviados, fueron gastados, desperdiciados de una manera atroz, indecente, grosera, por unos funcionarios que a día de hoy quedaron sin pena ni gloria, sin culpa alguna, por obra y gracia de este doble rasero de la procuradora Cabello. Se excusó diciendo que fueron actos de equivocaciones de buena fe y con una firma los dejó libres. Y así como este caso particular ha venido teniendo un doble rasero para juzgar a sus amigos políticos, vaya usted también económicos, y irse con todo el peso del Código Disciplinario en contra de los funcionarios del Pacto Histórico del Gobierno Central de Colombia. Obviamente enemigos políticos de la doctora Cabello. El caso del trasteo y compra de votos en la costa atlántica, en el que están vinculados directamente las casas Gerlain y la casa Char, es otro botón que nos sirve para ilustrar cómo la procuradora Cabello, sobre esto escandaloso y evidente, ya casi que comprobado, delito de compra de votos y de constreñimiento electoral, cohecho, por el cual ya hay una persona incluso casi a punto de ser condenada, quien confesó y además señaló a estos clanes de la costa, pues sobre estos señores, el clan Char, el clan Gerlain,
y otros tantos, pues no ha habido avance en ningún tipo de investigación de tipo disciplinario, ni mucho menos las sanciones. Asimismo, tampoco se ha avanzado en casos tan de lleno como por ejemplo la infiltración de dineros de Odebrecht, de esta firma constructora brasileña, que se ha demostrado, y así las investigaciones y lo que se ha avanzado judicialmente han señalado, que ingresaron a las campañas a la campaña del Centro Democrático en las pasadas elecciones presidenciales del en aquel entonces candidato Zuluaga. Sin embargo, la procuradora no se ha pronunciado, no ha avanzado investigación, no ha empezado a sancionar. Y asimismo, casos como los de la ñeñe política, también vinculados con campañas del Centro Democrático. Sin embargo, para ir avanzando, ustedes se dieron cuenta cómo funcionarios recién posesionados, recién nombrados, fueron víctimas de persecución política por parte de esta señora Cabello, y sin mediar siquiera el debido proceso del cual supuestamente la señora Cabello es garante, fueron disciplinados, incluso hasta sancionados, sin mediar pues ese derecho que tienen todos los colombianos, bien sea funcionarios o del pueblo como usted y yo, a que sean vencidos en un proceso. Entonces aquí ustedes pueden, sin entrar en mayor detalle pues técnico del campo jurídico, como si hay una inclinación de la balanza por parte de la Procuraduría. Y se ha dedicado esta señora pues a estar opinando en asuntos políticos que no le competen, en hacer críticas al gobierno, en estar señalando al gobierno y en estar amenazando constantemente con sancionar a funcionarios que muestren algún tipo de cercanía con el gobierno nacional de Colombia. Ni que hablar del otro ente investigador que investigaciones periodísticas, incluso investigaciones judiciales, han venido demostrándonos a ustedes y a nosotros cómo el señor Barbosa, titular del ente acusatorio, es decir, la Fiscalía General, así como su segunda borda, la señora Mancera, han tejido una red de favores conjuntos entre la Procuraduría, la Fiscalía, junto con grandes caciques y grandes dirigentes de los partidos políticos tradicionales de la derecha, para crear una gran red de protección penal y disciplinaria para proteger a exfuncionarios de gobiernos anteriores, a funcionarios actuales que pertenecen, militan o tienen alguna simpatía con la derecha colombiana, más exclusivamente con el uribismo y sus aliados. Eh, Esta red de protección incluso va más allá y acoge a los patrocinadores legales o ilegales de estos actores políticos que han tenido el poder y que ven cómo este gobierno, con su actuar, va dejando en entredicho y nos va desvelando a todos nosotros todo un pasado de corrupción e incluso de delincuencia, en el que estos funcionarios, ahora protegidos por el fiscal general y por la procuradora, eh, han hundido al país en esta crisis económica, social y política en la que estamos hoy. Entonces, en ese contexto, es claro que cuando eh, estos actores cuentan con una caja de resonancia tan importante como los grandes medios de comunicación, eh, el primer damnificado o la primera damnificada, y esto va a sonar a frase de cajón, a frase de cliché, es la verdad. Y en segundo lugar, ustedes y nosotros, es decir, el pueblo. Porque no se nos está cantando, no se nos está contando todo, no se nos está poniendo en contexto esta real situación de estos actores sociales, estos actores políticos e incluso estos actores económicos que día a día nos vienen enredando en una serie de tramas, de película, de telenovela acaso, en el que todo brilla menos
la verdad. Y para este tejido de estas tramas tan enrevesadas, tan de novela, tan de película de suspenso, nada más propicio que tener a la mano una gran y poderosa red de comunicaciones. Y en este escenario es donde entran los medios de comunicación tradicionales, los que este servidor llama la mal llamada gran prensa colombiana, que como recién anotaba ahorita, les sirven a estos actores políticos, a estos actores sociales, de especie de amplificador, de megáfono, para, uno, manipular la información y segundo, para ocultar esa otra información que va saliendo por los resquicios, incluso de investigaciones periodísticas serias, de uno que otro periodista que todavía ejerce con decoro y sobre todo con ética la profesión de informar, y el esfuerzo denodado de una gran red colombiana de comunicadoras y comunicadores alternativos, pero sobre todo independientes, que estamos regados por todo el territorio nacional. Y es así como personajes como los que veíamos al principio y que ustedes están viendo en este momento en sus pantallas, se han convertido en actores principales en la manipulación de la opinión pública. De modo tal que nos dejan con una serie de escándalos que, si bien es cierto, llaman la atención de la opinión pública de base, es decir, la suya y la nuestra, están muy lejos de centrarse en los hechos contundentes, algunos de ellos comprobados, que sí minan la confianza de la sociedad en sus instituciones y que sí nos afectan a ustedes y a nosotros, particularmente en nuestra vida cotidiana y específicamente en nuestras economías. Cuando hablamos, para ir cerrando esta primera parte, cuando hablábamos, por ejemplo, del caso Reficar, donde dineros suyos, de nuestros impuestos, se evaporaron por obra y gracia de unos amigos de la actual procuradora, y nadie nos responde, a ustedes, a nosotros, nadie nos responde por ese dinero. Nadie responde por la ineficiencia del Estado, nadie responde por el asalto a nuestra buena fe, y nadie le responde a Colombia por el estado actual de inseguridad, de crisis en el que vive. Entonces, estos actores, sus actos, no se cuentan en los grandes medios de comunicación, pero sí nos entretienen con titulares como estos que ustedes van a ver aquí, en los que, como por ejemplo, se nos centra o se nos trata de centrar la atención sobre los bailes de la primera dama de la nación, o para el caso que viene a continuación sobre eh, rimbombantes, grandiosísimos, grandilocuentes anuncios como de película de Hollywood, en los que supuestamente algunas ciudades, particularmente la ciudad de Barranquilla, sería epicentro pues de la atención mundial con eventos deportivos como la Fórmula 1, lo están viendo ustedes en sus pantallas, que se hicieron anuncios, grandes anuncios en la prensa local, en la prensa nacional, o como el anuncio de la realización de los Juegos Panamericanos. En unas negociaciones que se hicieron entre entidades del Estado, como el Distrito de Barranquilla, el gobierno nacional de aquel entonces, y entidades privadas, y aquí donde no nos están contando las cosas. La organización de la Fórmula 1 es una entidad privada, eso no es ninguna entidad estatal, colombiana ni extranjera, es una entidad privada. La organización encargada de la logística, la transmisión y la realización de los Juegos Panamericanos también es una entidad de orden privado. Y entonces ese pedacito de meternos en esas vacalocas en ciudades como Barranquilla, que según cuentan algunos contactos que tenemos en la ciudad de Barranquilla, por obra y gracia de estos anuncios, por obra y gracia de estas ínfulas de gran ciudad metropolitana, iban a
nada más que a dejar embargada a la ciudad de Barranquilla en una suma cercana a los 800 millones de dólares. Mientras tanto, la ciudad sigue siendo víctima de la furia de la madre naturaleza, representada en el desbordamiento de los arroyos, los famosos arroyos que casi más de 50, 100 años después todavía no han tenido solución. Grandes centros poblados que no tienen saneamiento básico, no tienen agua potable, y un sector comercial que está azotado, que está amedrentado por las bandas delincuenciales. Entonces, miren ustedes, eso no se nos cuenta, se nos cuenta de los bailes de la primera dama, se nos cuenta de los anuncios de las sedes de la Fórmula 1 de los Panamericanos, y esa otra realidad que azota a gente como ustedes y como nosotros, que nos afecta en el día a día, esa no nos la cuentan. Entonces, este contexto en el que hay un gobierno que está tratando de hacer las cosas bien, de remediar eso que estos otros actores no han hecho durante más de 200 años, prontamente y en el afán de recuperar un rating, como lo pueden ver ustedes aquí en el anuncio de Pluralidad Z, un rating que paulatinamente durante los últimos años se ha venido bajando, eh, se suma pues con la necesidad de tapar esa podredumbre, esa corrupción, esa delincuencia, la ineficiencia, la incapacidad de los gobiernos anteriores, enlodando al gobierno actual o a sus cercanos para tratar de voltear las culpas. ¿A qué me refiero? Ya con esto termino esta primera parte. Todo eso que ha pasado perdón la redundancia, en el pasado reciente, quieren hacerlo no lo quieren hacer creer a nosotros como que es culpa de el gobierno actual. No se necesita ser pues muy brillante ni muy premio Nobel para darse cuenta de que eso es un exabrupto, es un intento de mentira. Sin embargo, estos grandes medios de comunicación, estos periodistas, estos opinadores prepago, pues se prestan para esta tarea y lo hacen de manera eficiente. 724 365. 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año, repitiendo una matriz de mentiras, de verdades no exactas o de informaciones tendenciosas, con el único objetivo de disculpar las embarradas pasadas y tratar de echarle la culpa al gobierno actual. En eso que no nos cuentan y que de otra manera se conoce como cortinas de humo para proteger a los compinches y para enlodar al gobierno actual, es donde se presenta lo que el presidente Petro ha llamado la ruptura institucional, y que si ustedes nos aguantan un momentico, mientras ustedes y nosotros refrescamos la garganta, nos aclaramos un poquitico la voz, vamos a hablar en esta segunda y última parte de la conversa de fin de semana del día de hoy, que hemos titulado Ruptura institucional en Colombia, lo que no nos cuentan. Entonces, por favor, vamos con unos mensajes muy corticos de la conversa y de nuestros patrocinadores y arrancamos con la última parte de esta conversa del fin de semana del día de hoy. Por favor, sigan compartiendo, no se desconecten.
Gracias por estar aquí todavía conectados con esta conversa de fin de semana. Segunda y última parte de esta eh, conversa del día de hoy, en que estamos compartiendo con ustedes algunas reflexiones sobre lo que no nos cuentan y que el presidente Gustavo Petro ha llamado la ruptura institucional. Ha llamado las alarmas, ha encendido las alarmas. En la primera parte hacíamos un repaso, muchos de ustedes nos disculparán, parece muy repetitivo, pero antes de ya concluir esta conversa de hoy, es necesario hacer un paréntesis para explicarles por qué a ratos, en muchos otros escenarios, en otros muchos medios, nos toca repetir. Les decía recién ahorita, finalizando el primer segmento, la estrategia comunicativa que ha tenido los grandes gremios de la producción, aliados de la derecha colombiana, históricamente, y quienes son los dueños, a su vez, de los periodistas, de los grandes medios de comunicación, tienen a su disposición una infraestructura económica, técnica, profesional, capaz de repetir el mensaje, los libretos que ellos a bien tengan, la información que quieran que ustedes y nosotros sepamos, de manera constante. Aquí alguna vez lo explicábamos, cómo desde las 4:30, 3:30 de la mañana empiezan a dar una noticia y la repiten durante todo el día, de forma que se vuelva viral en las redes, que ellos critican pero que también utilizan, y que así no sea del todo cierta, así termine siendo falsa, se impone en la opinión pública por lo menos durante ese día. Es una estrategia muy eficiente, una estrategia poderosa y que cuenta desafortunadamente con la complicidad o por lo menos con nuestra indolencia, la suya y la nuestra. Pues porque nosotros en la medida en que sigamos sintonizando, sigamos escuchando, leyendo estos medios, pues vamos a ser susceptibles de caer en este entrampamiento informativo, en esta manipulación mediática. Frente a ese escenario, comunicadores alternativos que no contamos ni con el brazo económico, ni con la infraestructura técnica, ni profesional, para hacerle frente a esa tarea 724-365, también tenemos que de vez en cuando apelar a la repetición. Es decir, para que a la gente no se le olvide en el camino qué es lo que estamos diciendo y qué es lo que estamos desvelando. Entonces, para, para disculparnos de alguna manera por estar repitiendo, como nos han dicho algunos seguidores, no es que no tengamos más cosas que decir, sino que hay cosas que incluso repitiéndolo la gente termina por creer lo otro, así se demuestre aquí lo contrario. En fin, pero bueno, para ir concluyendo, decíamos que hay unos actores, y aquí lo acabamos de decir, que están interesados en que propuestas alternativas al modelo socioeconómico que ha dominado la vida económica, social, política, cultural de Colombia durante los últimos 200 años, no atente con ese statu quo, no atente con ese estado de cosas que a algunas personas les conviene y por lo cual hacen hasta lo imposible por mantenerlo, de manera legal e incluso de manera ilegal. Personas que han tenido el poder y que a través de ese poder se han enriquecido y han enriquecido a otras personas cercanas a sus familias o a sus asociados. Entonces, cuando se pone en riesgo ese poder económico, esa capacidad de seguir adquiriendo riquezas, pues es natural que se acudan a todos los medios, válidos o inválidos posibles, para sostener ese poder. ¿Qué ha dicho el Gustavo Petro, el presidente Petro? ¿Por qué habla de ruptura institucional? En ese afán de sostener el poder, la derecha, como les decía al principio, ha instaurado una serie de mecanismos para mantener el poder. Unos a través de pues la manipulación del clientelismo, de la pobreza, de los círculos viciosos entre pobreza, necesidad, puestos, ofrecimientos, plata para acceder a los cargos en lo local, en lo regional, razón por la cual la derecha nuevamente pudo avanzar en las elecciones pasadas y pudo sostener el poder en algunas regiones. Pero ellos a su vez también mantienen algunos entes de control de forma que les permita seguir
sosteniendo estos círculos viciosos de manipulación de la pobreza, de clientelismo, de la corrupción, incluso hasta la delincuencia, de forma tal de que los proteja a ellos, pero cuando vea alguna amenaza que los pueda poner en riesgo de esa estabilidad de poder y económica, pues puedan utilizarlo en contra para neutralizarlo e incluso para exterminar. A eso nosotros lo vemos, y a nosotros, y no es porque se inventó de acá la conversa, sino porque así lo han dicho una serie de analistas, politólogos a nivel internacional, se llama el lawfare, que es el uso del marco jurídico, de las normas, de la misma estructura del Estado para acabar a un enemigo político. Entonces, a eso es que se refiere el presidente Gustavo Petro cuando habla de ruptura institucional y cuando por ahí hace algún poquito tiempo hablaba del golpe de Estado blando, y aquí también lo hemos mencionado. Pero para ser más concretos, ¿por qué ahorita él habla de la ruptura institucional? Porque el descaro del fiscal Barbosa, de quien ya hemos venido hablando, y de la procuradora Cabella, ha llegado a un punto insostenible, a un punto grosero, un punto de indecencia política y moral. No contentos con no ejercer las funciones para las cuales fueron nombrados, en el caso del fiscal, acusar, investigar a los delincuentes, independientemente de que sean de su línea ideológica o política, a pesar de que sean ex compañeros suyos de la universidad, a pesar de que hayan sido algunos de ellos colegas, se ha dedicado a evadir esa responsabilidad, inclusive engavetando archivos, defendiendo a acusados y haciendo caso omiso de las recomendaciones, incluso de funcionarios bajo su mano. Llegando al extremo de que funcionario que llame la atención sobre estas anomalías en cabeza de los dos líderes de la fiscalía, es decir, el señor Barbosa y la señora Mancera, pues han sido objeto de persecución laboral, de persecución incluso disciplinaria y hasta penal, por atreverse a señalar que estos dos señores, Mancera y Barbosa, no solamente no están cumpliendo con las funciones que les corresponde, sino que están favoreciendo los intereses de gente por fuera de la ley. Y así no lo había hecho saber el presidente Petro hace muy poquito tiempo, cuando le exigió, como podemos hacerlo ustedes y nosotros, ciudadanos del común, mucho más el ciudadano presidente, resultados sobre las investigaciones del Clan del Golfo, inclusive aún hoy día engavetados por obra y gracia de la ineficiencia de Barbosa y Mancera. A punto tal que recientemente en el noticiero RTBC que dirige Holman Morris, pudimos escuchar, muchos de ustedes y nosotros, las declaraciones de un testigo que corrobora esas sospechas que tenía el presidente y que al parecer terminan siendo ciertas, de cómo funcionarios adscritos a la vicefiscal Mancera estaban en connivencia, es decir, convivían, compartían, soportaban actuar y cobijaban el actuar de delincuentes, de narcotraficantes, específicamente en la ciudad de Buenaventura y en otros espacios del territorio colombiano. Entonces, cuando un señor de estos, cuyo actuar incluso está en el borde de la ley, cuyo actuar es objeto de señalamientos, de dudas, de sospechas, pues no puede atreverse a señalar al presidente de la República como narcotraficante, tal como lo hizo el señor Barbosa, ni de dar opiniones de tipo político, tal como lo hizo el señor Barbosa, incluso en un medio de comunicación internacional, CNN para ser más precisos, en Estados Unidos. En torpedear procesos como la paz total, torpedear procesos como la entrega de tierras, como el mismo proceso de paz que lleva la JEP, sin que quede incólume, sin que quede por lo menos la sospecha de la intencionalidad política de tratar de desestabilizar el actual gobierno para beneficiarse particularmente el señor Barbosa
y poder emprender una campaña electoral en el próximo periodo. Tratar de desestabilizar un país, hablar mal del presidente sin tener pruebas, señalar al presidente narcotraficante, oponerse al proceso de paz, nada más ni nada menos que se va conformando como una especie de sedición, tal como lo había dicho el gobierno actual del presidente Gustavo Petro. Y mucho más cuando ya en una especie de sobradez, ya por estar terminando su periodo, se cree sin la mordaza ética, sin la mordaza moral, incluso jurídica, para decir cualquier cantidad de disparates con tal de enlodar al gobierno que él ha declarado como enemigo suyo, es decir, el fiscal Barbosa. Y sin decir ni un ápice en torno a las sospechosas actuaciones de su segunda a bordo, la señora Mancera, a quien, si la Corte Suprema de Justicia no nombra rápido el reemplazo en la Fiscalía, tendríamos que soportar como la nueva fiscal encargada de Colombia, una señora sobre la cual pesan cualquier cantidad de interrogantes y de sospechas por su connivencia con actores al margen de la ley. La señora que está encargada, que estaría encargada de investigarlos y de acusarlos, pues nada menos que al parecer, según los eh, testimonios y las evidencias que se han encontrado hasta ahora, estaría permitiendo esa connivencia. Entonces nos deja muy grave. Entonces, cuando usted no puede confiar en el titular o los titulares de una entidad tan importante como la Fiscalía, que es la encargada de proteger nuestra vida, honra y bienes, tener la tarea de investigar a los malos y de tratar de llevarlos a juicios para que lo condenen, pues hay un desbalance en el equilibrio de poderes y hay un desbalance en el estado normal de cosas de un país. Si la entidad encargada de proteger a los ciudadanos desde el punto de vista penal no lo hace, pues esa sociedad está en riesgo. Y si además de no proteger como es debido a la sociedad y se encarga de señalar, acusar y torpedear al gobierno que esa sociedad eligió, pues es mucho más grave. Y si por el otro lado tenemos al otro ente de control, es decir, el que tendría que mirar el buen comportamiento de todos los funcionarios, incluyendo ese fiscal y esa vicefiscal, que no cumplen sus funciones y se dedica también a perseguir al gobierno, a violentarles sus derechos fundamentales cuando su función principal es esa. Miren ustedes la contradicción. La procuradora que debe velar por los derechos de todos los colombianos violenta los derechos fundamentales de unos ciudadanos con tal de torpedear el buen suceso del gobierno del cual ella se ha declarado como opositora, toda vez que estos funcionarios y este gobierno ha señalado cómo quienes la nombraron también pertenecen a ese círculo de otro tipo de delincuencia, es así un poquitico más estrato 25, y que ella protege. Y protege porque tal, al parecer, tal como lo señaló recientemente una congresista de Colombia, también tiene beneficios económicos o negocios económicos con esa clase política que le ayuda a elegir. Ahí por ahí es salpicada el nombre de la actual gobernadora del Valle del Cauca, la señora Dilian Francisca Toro. Cuando la sal se corrompe, pues por ahí decían los mayores, la cosa va mal. Esta ruptura institucional, es decir, este esfuerzo de los entes de control que deberían estar dedicados a la protección de la ciudadanía, a velar por el buen funcionamiento del Estado colombiano, a velar por los derechos de todos los colombianos, es la preocupación que tiene el presidente Gustavo Petro, puesto que, si bien es cierto, ni el fiscal ni la procuradora pueden irse lanza en ristra con él, porque por lo menos hasta ahora la ley no se los ha permitido, sí han empezado una campaña para empezar a minar todo su gobierno a través de sus funcionarios. La persecución constante, voraz, artera, ilegal, ilegítima,
para desestabilizar el gobierno. Entonces, cuando pasa eso, es decir, cuando una parte del Estado atenta contra la otra parte del Estado, ¿no?, cabeza del Ejecutivo, ocurre lo que llama una ruptura institucional. Y cuando ocurren esas rupturas institucionales y cuando se siguen promoviendo y cuando se siguen amplificando a través de los grandes medios de comunicación, es muy probable, y es el decir de muchos analistas, que detrás de ello haya una intencionalidad de otros actores políticos, económicos y sociales de fraguar una desestabilización mucho más grande que lleve a un golpe de Estado blando. Es decir, no a un golpe tradicional, es decir, donde haya una bota militar, una incursión militar para derrocar a un presidente, sino una movilización social que obligue a que el presidente tenga que dimitir, tal como lo han hecho en Ecuador, tal como lo hicieron en Perú, tal como lo intentaron hacer en Brasil. A eso se está llamando la atención. Incluso la comunidad internacional, como pueden ver ustedes aquí en las imágenes que me están acompañando en el fondo y aquí al frente, ya han llamado la atención sobre este atentado en contra de la democracia colombiana. Eh, si bien es cierto que este gobierno apenas está a mitad de camino, también es cierto que la intencionalidad de acabar con él empezó incluso desde antes de que se posesionara. Creemos que este tema va a seguir siendo tema de conversa por mucho más tiempo. No nos gustaría que fuera así, nos gustaría tener que hablar más de los avances, de los logros de este gobierno, pero desafortunadamente no es posible. Vamos a estar pendientes para conversar con ustedes sobre este tema y ojalá sobre otros temas con otros invitados. Por ahora no es más. Cuídense mucho y nos vemos en otra conversa de fin de semana.